Ya. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Buenas tardes. ¿Sí Buenas tardes, licenciado. escuchar? Buenas tardes, licenciado. Sí, licenciado. Mil disculpas con la demora. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Vean, notas todavía pues no las tengo. Voy a admitir a esta persona. Sí, muy bien. Nomás tengas tus notas de sus pruebas cortas, pues se las estaré comunicando, ¿sí? Tengan un poquito de paciencia. Vamos a iniciar la clase del día de hoy con otro tema que se llama razones y proporciones, ¿sí? Proporciones, razón y proporción, ¿sí? Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, primero definamos qué es una razón. Definamos qué es una razón. Entonces, también se le llama razón o relación, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres. Razón o relación le vamos a llamar como la comparación entre dos números, ¿sí? Comparación entre dos números, ¿sí? A eso se le va a llamar razón o relación, ¿sí? La comparación entre dos números, ¿sí? Ahora viene la pregunta. ¿Cómo podemos comparar dos números? ¿Cómo podemos comparar dos números? Entonces, la primera forma sería la siguiente. Vamos a comparar dos números ¿Hay una persona que tiene alguna duda? Entonces la primera comparación es hallando cuánto excede una de la otra, ¿sí? Es decir,
Es decir, Tal vez no tratar de pasar, si no pasa me llamas. Bye bye. a través de una red. Tocamos la puerta de este lado, ¿no oíste? Bien, oí un poquito, pero ¿Sí? como estaba. Entonces una relación o razón o relación es una comparación entre dos números, ¿sí? ¿Cómo podemos comparar esos dos números? Los vamos a comparar de dos formas. La primera forma sería hallando cuánto excede una de la otra, es decir, a través de una red, ¿sí? Esa es la primera forma. Licenciado, perdón. Inciso No 2. sé si solo soy yo, pero yo no escucho bien. ¿No escucha bien? No, Yo escucho muy bajito, licenciado. Pero le voy a subir el volumen a esto. Yo escucho bien. ¿Se escucha bien, Lick? ¿Puedo hablar más recio, sí? ¿Será que ya me pueden escuchar? Yo ya, Lick. ¿Sí? sí, Yo sí lo escucho. Ah, bueno. Entonces voy a tratar de subir un poquito más el volumen de mi voz. Muy bien. Entonces, la otra forma es hallando en cuánto hallando cuántas veces Bien, yo sí lo hice. Muy bien. Entonces aquí están. Ella hizo las planas. Puedes leyendo esta parte de acá. Razón o relación, ¿sí? De una razón o una relación, nosotros básicamente la compartimos entre los números. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo comparar dos números? Entonces, existen dos comparaciones. Muy fácil. La primera es hallando cuánto excede una de la otra, es decir, a través de la resta. La segunda forma como yo voy a comparar dos números es hallando cuántas veces contiene una la otra. Es decir, simplemente voy a utilizar el proceso de división, ¿sí? A través de esas dos formas es que yo comparo dos números. ¿Puedo borrar? Sí, licenciado. Sí. Muy bien. Entonces, derivado de lo anterior, vamos a tener una clasificación, ¿sí? Clasificación, derivado a las dos formas que nosotros podemos comparar dos números, pues de ahí deriva una clasificación. La primera es que se le vamos a llamar razón aritmética. Razón aritmética o por diferencia. Esa sería la primera. Segunda clasificación, le vamos a llamar razón geométrica, ¿sí?
razón geométrica. O por cociente. O por cociente. ¿Sí? ¿Dudas? No, Lic. ¿Puedo borrar? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí. Entonces, ahora vamos a estudiar la primera, que se va a llamar razón aritmética o por diferencia. Eso va a ser lo primero. ¿Sí? Entonces voy con la primera. La primera se va a llamar razón aritmética o por diferencia. Razón aritmética o por diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la razón aritmética? Simplemente la vamos a definir de esta forma. ¿Sí? Es la diferencia indicada entre dos cantidades. ¿Sí? ¿Cómo se escribe? Ahora viene la pregunta. ¿Cómo se escribe? Entonces, acá van a existir dos formas. La primera forma es a través Fíjese que ahorita sí se puso como borrosa la pantalla. Ah, bueno, ya se volvió. puso borroso. Ahorita lo voy a ver. No, se mira bien, Lic. Yo Creo que veo. ya está bien. Ajá. ¿Se mira bien? Sí, Lic. Sí, licenciado. Va a ser letra más grande. ¿Sí? Entonces veamos. ¿Cómo vamos a identificar cuando estamos trabajando una razón aritmética de una geométrica? Entonces, lo vamos a definir por lo siguiente. ¿Cómo se escribe? Básicamente por que se usa el símbolo. ¿Qué símbolo vamos a usar? El signo menos. Esa sería una forma. O bien se usa el punto. ¿Sí? Por estos dos símbolos es que voy a identificar cuando es una razón aritmética de una geométrica. Por el símbolo, cómo se escribe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lee? Viene la pregunta. ¿Cómo se lee una razón? ¿Cómo se lee una razón? Entonces, ahora voy a escribir una razón aritmética y voy a poner, por ejemplo,
6, rayita 4. Como estoy en el tema de razones, esto se va a entender de la siguiente forma. Se lee así. 6 es a 4. ¿Sí? También lo puedo definir de la siguiente forma. 6, en vez de una rayita le pongo un punto. De igual forma, se va a leer 6 es a 4. Vean cómo se lee una proporción, perdón, razón. Vean cómo se lee una razón. 6 es a 4. 6 es a 4. Cualquiera de los dos símbolos, automáticamente yo ya sé que se está refiriendo a una razón aritmética. ¿Estamos? ¿Dudas? No, Lick. Va. Muy bien. ¿Puedo borrar? Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, licenciado. Muy bien. Elementos. ¿Cuáles son los elementos de una razón? Por ejemplo, aquí yo tengo una comparación entre dos cantidades, ¿sí? Va. Entonces, si yo tomo esto de referencia, al primer término se le va a llamar antecedente. Antecedente, ¿sí? Al segundo término, yo le voy a llamar consecuente. Consecuente. ¿Está? En esta razón voy a tener dos elementos. El antecedente va a ser el primer término y el consecuente es mi segundo término. ¿Estamos? ¿Puedo borrar? Sí, Lick. Sí. Vamos con la razón geométrica. La razón geométrica. ¿Sí? ¿Cuál era el otro nombre de la razón geométrica? Por coeficiente. Por cociente. Por cociente. Por cociente. Geométrica por cociente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo se escribe una razón geométrica? ¿Cómo se escribe? Acá vamos a utilizar los siguientes símbolos. Podemos usar el símbolo de división, ¿sí? O
representarlo como fracción, ¿sí? Porque realmente una razón geométrica, literalmente, es, si lo vemos gráficamente, si lo vemos una razón geométrica, la podemos representar como una fracción, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cómo se escribe? Podemos utilizar el símbolo de división o el símbolo de como que fuera una fracción, ¿sí? ¿Cómo se lee? Entonces acá voy a tener el siguiente ejemplo. Acá voy a decir 8 es a 4, ¿sí? 8 es a 4. ¿Estamos? ¿Dudas? No, licenciado. Muy bien, entonces ahora vamos a ver los siguientes ejemplos. ¿Puedo borrar? Sí. Sí, licenciado. Se me olvidaba, ¿cuáles son los elementos? Los elementos. Entonces, en este caso, le vamos a llamar numerador o el antecedente. A este le vamos a llamar denominador. Denominador o bien consecuente. ¿Sí? Numerador o bien denominador, como que es una fracción, o bien puedo utilizar el término que más se emplea, pues es antecedente y consecuente. ¿Sí? ¿Dudas? No, licenciado. Vale. Voy a borrar. Entonces ahora veamos unos ejercicios. Calculemos los siguientes ejercicios. Y entonces acá nos van a decir hallar la razón aritmética y geométrica. Hallar la razón aritmética y geométrica de inciso A. Y les van a decir dos números. Por ejemplo, hallar la razón aritmética, por ejemplo, de 60 y 12. Entonces encontremos la razón aritmética de 60 y 12. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su razón aritmética? Su razón aritmética sería 60 menos 12, ¿cuánto sería? 48. 48. Si yo digo, ¿cuál es la razón geométrica? ¿Qué me van a decir? 60 dividido entre 12. ¿Cuánto es?
Entonces, ¿se recuerdan que al principio yo les dije? Bueno, existen dos formas cómo se pueden comparar dos cantidades, ¿sí? La primera es hallando cuánto excede una de la otra, ¿sí? Entonces, acá estoy encontrando el excedente. 70 menos 12 serían 48. Después voy a encontrar la razón geométrica. La razón geométrica simplemente me dice hallando cuántas veces contiene una entre la otra. Entonces, ¿cuántas veces el 2 está contenido dentro del 60? 5 veces. ¿Sí? A eso se refiere una razón aritmética o geométrica. Entonces, dicho y hecho, vamos al ejercicio número 2. ¿Sí? Ahora yo les voy a hacer fracciones. ¿Qué les parece si tomo 11 doceavos y 5 sextos? ¿Cuál es su razón aritmética y cuál es su razón geométrica? Ustedes me dirán, ¿cuál es su razón aritmética? ¿Cuál es la razón aritmética aquí? Tendría que restar. ¿O no? Muy bien, vamos a restar. Entonces nos va a quedar 11 doceavos menos 5 sextos. ¿Cuánto es esa resta de fracciones? Tengo diferentes denominadores, ¿sí? Entonces, hagan el cálculo y me dicen cuánto es esa resta. ¿11 doceavos menos 5 sextos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ya saben trabajar esta fracción. ¿12? Yes. ¿Cuánto? Un diosavo. Muy bien, un doceavo, esa sí es la respuesta. Un doceavo. ¿Sí? Esta es su razón aritmética. Vamos a la razón geométrica. ¿Cuál es la razón geométrica dentro de 11 doceavos y 5 sextos? Rick, disculpe, ¿Sí mandan? tal vez voy a regresar, pero prefiero preguntar. No, sí. Ahí, ¿por qué le salió 72? Ahí hicimos el mínimo como un múltiplo. Ah, no, yo aquí lo que hice fue multiplicación cruz. Multipliqué 11 por 6. Ah, porque solo son dos Serían fracciones, se 66. puede hacer. Ajá. Después Es que yo multipliqué sí había llegado a 12 un por 5, doceavo. 60. Y yo multipliqué 12 por 6, ¿cuánto es? 66. Sí, es que yo sí había llegado a un doceavo, pero cuando vi el 72 dije yo, ¿por qué está ahí ese 72? Pero ahora Ah, no, es que 12 por 6 es 72 o más 72. clic. Sí. ¿Sí? ¿Sí es 72? Sí, Entonces, sí, va. Entonces lo único que hice fue multiplicar
en cruz, 11 por 6, 66, multipliqué otra vez en cruz, perdón, en diagonal, 12 por 5, 60, y multipliqué denominadores. Luego había que simplificar esta fracción. Digo 66 menos 60 me va a quedar 6. Y el denominador pues lo sigo copiando. Entonces 6 dividido entre 72. En teoría me tenía que dar un doceavo. ¿Será que al simplificar 6 dividido entre 72 me da un doceavo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? No los escucho. Sí, sí queda así. Sí, ¿verdad? Lo único que hice fue trabajar. Sacó sexta, Alex. Ajá. Imagínate, simplifico 66 menos 60 me quedan 6. El 72 solo lo copio. Entonces yo simplifiqué esta fracción. Esta fracción, en teoría ya simplificada, me va a quedar un doceavo. ¿Sí? Eso es a través del método de Cruz. Si ustedes van a sacar el mínimo común múltiplo, sería así. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 12 y 6? Mitad, 6, tercera. Mitad, tercera y tercera. Tercera, 1 y 1. Entonces sería, el mínimo común sería 12, ¿verdad? Correcto. Entonces sería, si yo trabajo en esta fracción por el mínimo común múltiplo, yo voy a decir, acá lo voy a hacer, el mínimo común múltiplo sería 12. Tomo este 12 y lo divido dentro de 12. 12 dividido dentro de 12 porque estoy dividiendo el mínimo dentro del denominador. ¿Sí? 12 dentro de 12 me queda 1. 1 por el denominador sigue siendo 11. 11. Copio el signo. Ahora vuelvo a tomar el mínimo común múltiplo y lo divido dentro del siguiente denominador. 12 dividido dentro de 6 me va a quedar 2. Ese 2 multiplicado por el numerador, que sería 2 por 5, me va a quedar 10. Ahora hago la resta. 11 menos 10 me va a quedar 1. El denominador solo lo voy a copiar. ¿Sería lo mismo? Sí. ¿Estamos? Cualquiera de las dos formas podemos trabajar fracciones, ya sea por el método en cruz o bien trabajando a través del mínimo común múltiplo. ¿Sí? ¿Dudas? No, listo. Cualquiera de las dos, el método que a ustedes les facilite más. Solo si les encargo que el segundo método del mínimo común múltiplo le pongan más atención y que porque a través de este método es el que vamos a trabajar en fracciones, es el mismo, ¿sí? En álgebra, porque es el método mucho más fácil. ¿Estamos? Bueno. Entonces ya trabajamos la razón aritmética, ahora vamos a trabajar la razón geométrica, ¿sí? Entonces voy a borrar esto que dice en color azul, ¿sí? ¿Puedo borrar? Sí, licenciado. Entonces ahora díganme cuál es la razón geométrica entre 11 doceavos y 5 sextos. Una división. 11 décimos. Vamos a trabajar una división, sería 11 doceavos dividido dentro de 5 sextos. Aquí se recuerda que una división entre dos fracciones podemos emplear dos formas. La primera forma es a través del método de sanguchito, es decir, poner una división dividida dentro de otra división y hacer multiplicación de extremos y multiplicación de medios, ¿sí? Esa es una forma. La segunda forma es, voy a colocar la primera fracción. ¿Y luego qué voy a hacer con la segunda fracción? ¿Qué voy a hacer con la segunda fracción? Se multiplica, ¿no? Ajá, pero la segunda fracción ya le voy a dar vuelta, ¿sí? Entonces trabajemos esto de las dos formas. La primera forma es la del sanguchito, entonces vamos a decir 11 por 6. 11 por 6 dividido dentro de 12 por 5.
Eso que es igual 11 décimos. ¿Sí? O bien puedo hacer, esa es una forma. La otra forma sería 11 doceavos, copio la primera fracción y la segunda fracción le doy vuelta, pero automáticamente ya no voy a trabajar una división, sino que voy a trabajar una multiplicación de fracciones. Entonces la segunda fracción me quedaría 5 doceavos, no, perdón, 5 sextos sería 5 sextos, ¿sí? Entonces ahora multiplico en línea recta porque es una perdón, la segunda fracción es 5 sextos, entonces le tengo que dar vuelta. Me va a quedar 6 en el numerador y 5 en el denominador. Porque inicialmente mi segunda fracción dice 5 sextos. Pero como yo le tengo que invertir, o sea, le voy a dar vuelta, entonces me va a quedar 6 quintos. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar 11 sextos, aquí me va a quedar, sería 66, dividido entre 12 por 5, 60. Y eso simplificado me tenía que quedar, ¿qué? ¿Cuánto me queda 66 dividido 60? Me tenía que quedar 11 décimos, ¿no? Pregunta, si me da 11 décimos. Sí. ¿Sí? ¿Dudas con el tema de razones? ¿Se mandan? Disculpen, en esta sí me perdí. Sí. Voy a borrar y lo voy a hacer en grande, ¿sí? Voy a borrar esto que dice acá arriba. ¿Puedo borrar donde dice el primer ejercicio? Sí. Sí, va. Entonces voy a borrar esto y lo voy a hacer en grande. Entonces, yo sé que es una razón aritmética, simplemente es una división, ¿sí? Porque es, ¿cómo se le llama? Cociente, ¿sí? Razón geométrica o por cociente. Cuando me hablan de cociente se refiere a una división entre dos números, ¿sí? Pero como aquí yo estoy trabajando fracciones, ¿sí? Entonces voy a hacer una división de fracciones. Entonces me dice, bueno, calculemos la razón geométrica entre estos dos números. Para encontrar esta razón geométrica, es decir, ¿cuántas veces está contenido un número dentro de otro? A eso se está refiriendo una razón geométrica, ¿sí? Entonces yo voy a decir, simplemente voy a hacer la división dentro de 11 doceavos y lo voy a dividir dentro de el otro número, que sería 5 sextos. Pero resulta ser que como tengo esta fracción, dividiendo otra fracción, entonces nosotros sabemos que para operar una división simplemente voy a multiplicar extremos y voy a multiplicar medios para encontrar el resultado de esa división de fracciones. Entonces voy a decir, la multiplicación de extremos sería 11 por 6. Esa sería para el numerador, la multiplicación de extremos. En el caso del denominador, voy a hacer la multiplicación de medios. En este caso sería 12 por 5. Entonces voy a efectuar esa multiplicación. 11 por 6 me quedaría 66. 12 por 5 me quedaría 60. ¿Sí? Entonces, el resultado de dividir esa fracción es esto, 66 sesentavos. Pero resulta ser que esta fracción todavía la podemos simplificar más. Saco mitad a esto. Me va a quedar mitad de 66, me quedaría 33. La mitad de 60, ¿cuánto me quedaría? 30. ¿Será que tiene tercera? Tercera, 11. Me quedaría 11 en el numerador y en el denominador, ¿cuánto me quedaría? 10. Entonces,
puedo decir que 11 décimos son el número de veces que está contenido 5 sextos dentro de 11 doceavos. A eso se refiere una razón geométrica. ¿Está? Ese es el primer método. El segundo método es a través de invertir. Vamos a invertir la segunda fracción. ¿Puedo borrar esto de acá? Sí, Lick. Esto es para explicar a la personita que me está preguntando. Entonces vamos en el segundo método. En el segundo método, cuando se refiere a división de fracciones, yo voy a decir, voy a tomar mi primera fracción, que sería 11 doceavos. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer con la segunda fracción? Simplemente la voy a invertir. Mi fracción inicial está conformada por 5 sextos. Pero yo lo único que voy a hacer es que voy a invertir el orden de la segunda fracción. Y se va a convertir en 6 quintos. Cuando les digo invertir, quiere decir que el numerador baja a cero el denominador y el denominador sube al numerador. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, tengo una multiplicación de fracciones. Y la multiplicación de fracciones, ustedes ya saben, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Estamos? Entonces, en el caso del numerador con el numerador, yo voy a decir, voy a multiplicar 11 por 6 y en el denominador 12 por 5. Aquí me va a quedar 11 por 6, 66, y en el denominador 12 por 5 me va a quedar 60. Simplifico esa fracción, me va a quedar 33 treintavos, vuelvo a simplificar y me va a quedar 11 décimos. Cualquiera de las dos formas, llegué al mismo resultado. ¿Dudas? Licenciado, una consulta, así como vamos, el numerador que es 6 y el denominador que es 12, esa forma yo lo que hago es simplificarlo desde ahí. Entonces digo que es más fácil. O sea, simplificar el 6 y simplificar el 12 y queda el mismo resultado. ¿Dónde me perdí? ¿En qué parte decís? De donde dice 11 por 6, o sea, yo agarro se podría decir que yo simplifico el 6 y simplifico el 12. Ya te simplificas con esto. Sí, exacto. También, esa es otra forma. Lo que pasa es que, recuérdense que aquí tengo, si lo logran ver, es el producto de dos factores. ¿Sí? Y aquí también tengo el producto de dos factores. ¿Estamos? Entonces, cuando es así, cuando no existe ningún símbolo de sea suma o resta que me esté separando alguno de los factores, entonces yo puedo simplificar. ¿Sí? En este caso, este 6 se puede simplificar con este 12. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque están representándose con el producto de los factores. Entonces, para simplificar una vida, también lo pueden hacer así. ¿Estamos? Como dice el compañero. Pero, por favor, les suplico. Esta forma que dijo el compañero la vamos a aplicar. Sí, solo sí, no existe ningún signo de suma o resta que me esté separando más de algún valor. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta ser que, más que todo en la álgebra cometen ese error. Existe algún símbolo de suma o resta que me esté separando algún factor y automáticamente ustedes lo asumen como que estuvieran trabajando multiplicación y dicen, bueno, esto lo puedo simplificar con este me lo trueno con y así se van. Pero no podemos hacer esto media vez haya un signo de suma o resta, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. ¿Puedo borrar? Sí, licenciado.
Va. Sí, Lick. Entonces ya vimos el tema de razón. Me paso al tema de proporción. Entonces veamos, en el tema de razones, ¿sí? ¿Qué hicimos en el tema de proporciones? Perdón, ¿qué hicimos en el tema de razones? Simplemente comparamos dos cantidades, ¿sí? En el tema de proporciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar dos razones, ¿sí? Eso es una proporción, es la comparación entre dos razones. ¿Sí? En razones comparamos dos números. En proporciones vamos a comparar dos razones. ¿Sí? Entonces tenemos dos clasificaciones. ¿Sí? La primera se va a llamar proporción aritmética. Proporción aritmética. Y vamos a definir la proporción aritmética como lo siguiente. Es la igualdad, ¿sí? Es la igualdad de dos diferencias. Eso es una proporción aritmética. Es la igualdad entre dos diferencias. Es decir, entre dos razones aritméticas. ¿Estamos? ¿Dudas? Siguiente. Clases. Vamos a encontrar dos clases. La primera le vamos a llamar discreta. Y en la segunda le vamos a llamar continua. ¿Sí? Discreta y continua. Entonces veamos la discreta. ¿Cómo definimos la discreta? La discreta la podemos definir aquella cuyos medios no son iguales. ¿Sí? Aquella cuyos medios no son iguales. Esa sería la clase de proporción aritmética discreta. Y la continua, pues es todo lo contrario. Aquella cuyos medios son iguales. Pero ustedes me preguntarán qué son los medios. Entonces, vamos a ver los siguientes elementos de una... Vamos a ver los siguientes elementos. ¿Sí? Entonces, como nosotros sabemos,
que es una proporción aritmética, la comparación entre dos razones, entonces vamos a decirlo de esta forma. Podemos decir así, A es a B, como C es a D. ¿Sí? Recuérdense cómo se lee una, de la misma forma, cómo leemos una razón, lo vamos a leer en una proporción. Pero la única diferencia es que acá podemos encontrar una igualdad, ¿sí? O bien, podemos representarlo de la siguiente forma. Esta es una forma como se escribe. La otra forma como lo podemos escribir es de la siguiente forma. A través de un punto. A es a B. Como C es a D. ¿Sí? ¿Se recuerdan que cuando les dije el tema de razones, en el caso de razones aritméticas lo podíamos representar con dos símbolos, ya sea con el símbolo de la rayita del signo menos o bien con el símbolo de punto? ¿Sí? Ahora lo que vamos a encontrar de diferente en una proporción es que yo estoy comparando dos razones y voy a utilizar el símbolo de igualdad o bien puedo emplear el símbolo de los puntos. ¿Estamos? ¿Y cómo se lee? ¿Cómo se lee? Pero antes de que cómo se lee, voy a explicar los elementos. ¿Sí? Y después voy a decir cómo se lee. Sería el primero y tercer término, ¿sí? El primero y el tercer término se van a llamar, ¿cómo se van a llamar? Se van a llamar antecedentes. Antecedentes. ¿Estamos? El segundo y cuarto término se van a llamar, ¿cómo se van a llamar? Consecuentes. El segundo y cuarto término se van a llamar consecuentes. ¿Estamos? Ahora bien, resulta ser que el primero y el cuarto término serán los extremos. Primero y cuarto término voy a llamar, primero vamos a ver. Voy a ponerlos acá. Voy a decir, perdón, sería acá. El segundo y tercer término van a ser los términos medios. Y el segundo, perdón, el primero y cuarto término serían los extremos. ¿Sí? Estos serían los elementos. ¿Sí? Primero y tercer término, antecedentes. Segundo y cuarto término, consecuentes. El primero y cuarto término, extremos. Segundo y tercer término se van a llamar medios. Entonces ahora ya podemos decir lo siguiente. Ya podemos entender cuando se refieren a las clases. Las clases dicen, si los medios, o sea, los términos, el segundo y el tercero, no son iguales, quiere decir que es una proporción aritmética discreta. ¿Estamos? Sí, el primero y el cuarto, perdón, es el segundo y tercer término, son iguales, entonces nosotros decimos que es una proporción aritmética continua, sí, solo sí, están empleando estos símbolos, ¿sí? El símbolo de la rayita o el signo menos o bien el símbolo de punto. ¿Estamos? ¿Dudas?
¿Podría repetir esa parte? Perdona, licenciado, es que no escuché mucho. Va, voy repitiendo. Acá, Podría repetir todo, licenciado. voy a repetir todo. En una proporción aritmética, es la comparación entre dos razones aritméticas, ¿sí? Entonces yo voy a decir que voy a tener 4 elementos, donde el primero y el tercer término les voy a llamar antecedentes. Luego, el segundo y cuarto término se van a llamar consecuentes, ¿sí? También le podemos llamar al segundo y tercer término medios, ¿sí? Al primero y cuarto término le voy a llamar extremos, ¿sí? Estos serían los elementos de una proporción aritmética. Pero cuando los medios, es decir, el segundo término y el tercer término no son iguales, se le va a llamar proporción aritmética discreta. Cuando los términos de medio, ¿sí? Los medios no son iguales. Cuando los términos segundo y tercero, es decir, los términos medios, son iguales, se le llama proporción aritmética continua. ¿Estamos? Muchas gracias, licenciado. Bueno, vean. El próximo día de clases voy a terminar el tema de... Ahorita ya no me da tiempo, me quedo acá. Tengo que terminar el tema de... Este tema que estoy viendo, dar los ejemplos y los tipos de proporción aritmética que hay, porque tengo ¿cómo se dice? Varias formas de trabajar una proporción aritmética, ¿sí? Cuando existen incógnitas en cualquiera de los elementos, ¿sí? O sea que hay varios casos. Vamos a tener varios casos. Los casos los voy a explicar en la próxima de clases, juntamente con los casos de la proporción geométrica, y si me diese tiempo, pues entro de una vez a explicar regla de 3, que también es una proporción. Existe regla de 3 directa, regla de 3 inversa y regla de 3 compuesta. ¿Vamos? Voy a dejar esto por ahí, pero antes de terminar la clase, todavía me quedan un par de minutitos más, como unos 2 minutos. Entonces, por ahí tenía la duda del ejercicio número 1 de la hoja de trabajo, y más de alguien pues me escribió por ahí que no entendía cómo resolver el primer enunciado. ¿Sí? ¿Puedo borrar? No, aquí lo voy a hacer. Veamos su hoja de trabajo número 1. Sí. Dice así: en los ejercicios siguientes, encuentra el conjunto más pequeño posible. ¿Sí? Es decir, entre paréntesis, el conjunto con el menor número de elementos. ¿Estamos? ¿Tienen su hoja de trabajo a la mano? ¿Su hoja de trabajo número 1 a la mano la tienen? Sí. Sí, licenciado. Vale. La 2 dijo que era, licenciado, perdone. No, perdón, la hoja de trabajo número 1. Hoja de trabajo número 1 a la mano. ¿La tienen ahí? Sí, licenciado. Vale. Sí. Entonces vean, aquí les dan lo siguiente: el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C. Les dicen, están resolviendo el primero. Luego les dicen 1, 2, 4. Y luego les dan otro, que les dicen A, C, el 3, la D, el 4, la E y el 5. ¿Sí? Y entonces nos dicen, encontremos el conjunto más pequeño. Y nos dan estos 3 datos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Muy bien. Pero vean, ¿qué ven en esos tres datos que nos dieron? Obviamente hay datos que se repiten. Aquí tengo una A, aquí tengo una A, aquí tengo una D, aquí la D no se repite, el 4 sí se repite con este, la C se repite con este, ¿sí? Hay datos que se repiten, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué nos dice? Encontremos el conjunto más pequeño. Para encontrar el conjunto más pequeño, ¿qué operación puedo emplear allí para reducir eliminar esos elementos que se me repiten? Diferencia simétrica. Diferencia simétrica, licenciado. O intersección, no. Vean, la operación más fácil que yo puedo emplear para eliminar esos elementos que se repiten, o sea, eliminar esos elementos que no son necesarios porque ya están colocados una vez, es la unión de conjuntos. Si nosotros unimos conjuntos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar una única vez los elementos, ¿sí? Entonces la letra A solo una vez la voy a colocar. La B, una vez la voy a colocar. La C, una vez. La D y la E. Después serían los números 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué estoy haciendo allí? El proceso de unión. ¿Sí? Entonces estoy reduciendo a los elementos necesarios, ¿sí? Y estoy haciendo mi conjunto más pequeño, ¿sí? Eso solo es eso. ¿Ah? Simplemente tienen que ser la unión de conjuntos allí. Y la unión de conjuntos simplemente lo único que hacen es que eliminan aquellos elementos que se repiten. O sea, aquellos elementos que se repiten solo los consideran. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Estamos? Bueno. Sin más. ¿Y cómo se presenta la respuesta? Esto. Solo así, el último paréntesis. Sí, digo, ya. El último paréntesis son llaves. Son llaves. No, ya que la unión es la respuesta, licenciado. Sí, la unión de los conjuntos, ¿sí? Ahí estoy reduciendo, haciendo el conjunto más pequeño. ¿Por qué? Porque estoy eliminando aquellos aquellos elementos que se repiten. Porque la unión de conjuntos eso hace. Considera los elementos de todos los subconjuntos, pero los elementos que se repiten solo los considera una vez, no los considera varias veces, solo una vez se consideran. Entonces, en ese momento estoy haciendo el proceso de reducción. Estoy minimizando menor el número de elementos que pueda tener el conjunto, porque estoy eliminando aquellos elementos que se repiten. ¿Sí? Pero para todas las operaciones o para todos los ejercicios no va a ser siempre unión. Hay que buscar cuál es lo que vamos a usar. ¿Cuál es la operación? Para los tres es lo mismo. Para los tres es lo mismo, son diferentes, solo que para licenciado, los tres perdone, yo le había comprendido a esta opción que encontrara el conjunto más pequeño, o sea, que tiene menos elementos, pero ahorita me confundí. Es que sí, te dice el número, o sea, te dice, era entre paréntesis te estoy diciendo, tienes que dar el conjunto con el menor número de elementos. ¿Y cuál es el conjunto con el menor de elementos? Aquel conjunto donde eliminas aquellos elementos que se te repiten. Licenciado, yo por lo que entiendo ahí la unión es para ver, ¿verdad?, cuál es el más pequeño. Porque como hay con los subconjuntos hay elementos que se repiten, entonces eso no los podemos tomar en cuenta. Por eso estamos haciendo la unión para eliminarlos. Entonces cuando hagamos los conjuntos ya en la unión, vamos a ver cuál es el que tiene menos elementos, ¿verdad? Porque eliminamos los repetidos. Sí, es correcto lo que dice el compañero. Ahí lo único que van a hacer es que van a eliminar los elementos que se repiten y de esa manera, como van a juntar todos los elementos, van a encontrar el conjunto más pequeño, ¿sí? ¿Estamos?
No ¿Dudas? pensé que me haya quebrado tanto la cabeza para eso. Sí, cabal, créeme lo que a veces uno se rompe la cabeza, pero no, a veces sí. Licenciado, o sea, de que la respuesta sería la unión de todos los conjuntos. Sí, la unión de todos, solo que se recuerden que la unión, cuando hagan la unión, no van a considerar aquellos elementos que se repiten, solo los consideran una vez, y de esa manera están reduciendo el conjunto a los elementos mínimos que debe tener, ¿verdad? Porque estás uniendo, ¿sí? Estás eliminando aquellos elementos innecesarios, aquellos elementos que se repiten, ¿sí? Gracias, Lick. Va. Había otro tema que me dijeron de conjuntos disyuntos. ¿Y averiguaron qué es un conjunto disyunto o no lo averiguaron? Es cuando tienen elementos en común, no es Al revés. Es un conjunto disyunto cuando no tienen elementos en común. Ajá. Cuando no tienen elementos en común. ¿Sí? No tienen elementos en común. Entonces, por el 3.2, alguien me preguntó por ahí. Voy a hacer un espacio aquí. Y dice grafique. Y te dice, A está contenido en el universo. Lick, perdón, son las 7:05. Va. Terminamos la clase. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Nos vemos el día miércoles. No. ¿Cuándo sería? Hoy es... el sábado, ¿vale? El sábado nos vemos para el laboratorio, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día sábado para su laboratorio. Y continuamos el próximo día de clases con el tema de proporciones aritméticas y proporciones geométricas y entramos al tema de regla de 3. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Que pasen feliz noche. Cuídense. Gracias, Lick. Feliz Feliz noche. noche. Gracias. Hasta luego.